El día de hoy quiero poder predicar acerca de una predicación que se llama así, Cristo la mayor revelación. ¿Y por qué se llama Cristo la mayor revelación? En primer lugar, quiero que entiendan lo siguiente. Hay dos preguntas que te quiero hacer. La primera es la siguiente, dice, ¿cómo describirías tu revelación de quién es la persona de Cristo para ti? ¿Quién es Él? Y en segundo lugar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Es un profeta? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo podrías describir tu revelación, tu visión de quién es Cristo? Y yo te quiero invitar a que en base a estas dos preguntas podamos desarrollar lo que realmente es Cristo para ti. Y lo voy a poner de este punto de vista. Vamos a partir de la parte más grande, ¿ya?, de quién es Cristo o de quién es Dios, hasta la parte más ínfima y más pequeña de lo que es Dios. Y yo te quiero hablar acerca de esto, te quiero hablarte de la gloria de Dios. En primer lugar, voy a invitarles a que busquen en sus Biblias, y si no tienen sus Biblias, busquen en su app de Biblia o en su celular, y vean Isaías capítulo 60, versículo 1, que habla acerca de la gloria de Dios que resplandece en la rebeldía de su pueblo. Escuchen esto. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Quiero explicarles esto. El libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, que se llaman los profetas mayores, eran libros de la Biblia que hablaban a un pueblo, y escucha bien esto, que estaba en rebeldía en contra de Dios. Siempre hablaba de la rebeldía. Siempre Dios le intentaba decir a través de los profetas, acérquense a mí, acérquense a Dios, acérquense. Y hasta el capítulo 60 de Isaías habla de la continua rebelión que el pueblo tenía en contra de Dios. Pero a pesar de la rebelión, a pesar de que el pueblo era rebelde, a pesar de que el pueblo se había alejado de Dios, que habían tomado mujeres extranjeras, que adoraban los ídolos, y escucha bien esto, los ídolos de las otras naciones, a pesar de que seguían los rituales, religiones de otras naciones, a pesar de todo eso, la Biblia, Isaías les dice, levántate de las miserias que están viviendo, levántense de aquellas cosas que a ustedes les impiden avanzar en su vida cercana a Dios, resplandezcan, dice, porque ha venido tu luz, o sea, ha venido Dios, y dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, a pesar de la miseria, a pesar de que Dios en algún momento le está diciendo a ellos, ustedes están alejados de mí, ustedes merecen un castigo. A pesar de eso, Dios se manifiesta misericordioso a pesar de las rebeliones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces nosotros nos podemos alejar de Dios, muchas veces nos podemos alejar de su persona, muchas veces nosotros podemos estar en contra de Dios, aún hablar mal de Dios, pero quiero decirte eso, a pesar de esto, la gloria de Dios resplandece sobre ti. A pesar de todo eso, Dios siempre es el Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptima, octava e infinitas oportunidades. Porque la Biblia dice, 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. Cuando Pedro le pregunta a Cristo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, 70 veces 7, o sea, 490 veces al día. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y por eso le dice al pueblo de Israel, resplandezcan, ustedes a pesar de su rebelión, resplandezcan, porque la gloria de Dios, nótese,
Y ahí me voy a detener y ese es mi punto central. La gloria de Dios está sobre ellos. La gloria de Dios está por sobre ustedes. Hay una palabra en hebreo que es la palabra Shekinah, que significa la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se presenta delante del pueblo de Israel. En segundo lugar, dice, la gloria de Dios es en la entrega de la ley. Cuando Dios entrega la ley al pueblo de Israel, dice lo siguiente, Éxodo 24, 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová, ¿qué dice? Reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Dios de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Imagínate lo siguiente, estuvo allí la gloria de Dios en el monte. La gloria de Dios porque Dios le iba a entregar la ley. Dios les iba a entregar la ley. Ahora es interesante esto. Es interesante cómo Dios les iba a entregar la ley. ¿Por qué? 420 años de esclavitud, 420 años habían seguido la religión de los egipcios, 420 años habían seguido el mismo paganismo de ellos, pero ahora ellos debían de cambiar el chip. Y Dios le entrega la ley. ¿Pero cómo lo hace? Mostrando su gloria, ¿dónde? En el monte Sinaí. En un monte mostró su gloria, en un monte mostró su poder. Imagínate, dice que había nubes, truenos, relámpagos, y allí estaba la gloria de Dios, estaba posada en un monte. En tercer lugar, la gloria de Dios, a ver si me acompaña, en un tabernáculo, o en el tabernáculo de Dios. Éxodo 40, 34, 35, dice lo siguiente, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de ¿qué dice? ¿Qué dice? Llenó el tabernáculo. Sigamos leyendo entonces. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová, ¿qué dice? Lo llenaba. Es interesante ver eso. La gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Dios le da una orden, y escucha bien esto, le da una orden a Moisés, le dice, ¿saben? Vas a hacer un tabernáculo, vas a hacer una tienda, vas a hacer un lugar donde yo me voy a posar, donde yo voy a estar, donde yo me voy a quedar. Y ese lugar va a ser un lugar santo. Te lo voy a poner así. Vamos a suponer que Dios decide ocupar la iglesia del refugio como su lugar. Y Dios dice, Dios va a llenar este lugar de su gloria. Pero todos nosotros vamos a tener que salir. Porque la gloria de Dios va a estar en este lugar. ¿Cómo te sentirías tú, un humano común y corriente, ante semejante situación? ¿Cómo te sentirías? Yo sentiría miedo. ¿Por qué? Porque no cualquiera podría entrar a este lugar. Porque es un lugar santo. Imagínate, toda la comunidad de Michiana y todo Estados Unidos y todo el mundo supiera que en este lugar habita la gloria de Dios. ¿Cómo nos sentiríamos? Sobrepasados. Y así era en el pueblo de Israel. En medio del pueblo habitaba la gloria de Dios. Estaba Dios porque Dios había llenado ese lugar. Ahora, Dios habita en todos los lugares. Es omnipresente, es omnisciente. Pero Él quiso marcar algo allí. Él dijo, voy a estar con ustedes. Y qué hermosa cercanía tenía Dios con su pueblo.
de querer estar ahí con ellos. Pero muchas veces esa cercanía que él tenía con su pueblo no la tenía el pueblo de Dios con su Dios. A pesar de que muchas veces la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, estaba ahí, el pueblo decidía seguir desobedeciendo a Dios. Seguía, o lo hacía muchas veces. Y era triste, pero era la realidad. Ahora, hay otro lugar donde la gloria de Dios se llenó. Dice, la gloria de Dios llenó el templo. Vean la Biblia, Primera de Reyes 8, 10 al 11. Dice así: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, dice, la nube llenó ¿qué? La casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios, ¿qué dice? Había llenado la casa de Jehová. Imagínate, ya no era un tabernáculo, ya no era una tienda, ya no era un lugar físicamente indeble, sino que era el templo. El templo de Dios se llenó de la gloria de Dios. El templo de Dios se llenó de su gloria. ¿Te imaginas eso? Ahora estamos hablando de que no era un lugar pequeño, era un lugar magnífico. Si tú lees cómo él construyó, como Salomón construyó el templo, te vas a encontrar con una maravilla arquitectónica de lujos increíblemente hermosa. Es cosa de que tú comiences a notar qué se ocupó. Se usó oro, piedras preciosas, diamantes, rubíes, telas, maderas especiales, ladrillos especiales. Se ocupó de lo mejor para construir ese templo. Y en ese lugar iba a habitar la gloria de Dios. En ese lugar magnánimo ya iba a habitar la gloria de Dios. Y habitó. Pero ¿qué pasó? Si usted va a la historia del pueblo de Israel, usted se va a encontrar con algo terrible. En un momento determinado, la gloria de Dios se va del templo. Lean lo que dice Ezequiel, capítulo 10, versículos 18 al 19. Dice, entonces la gloria de Jehová, ¿qué dice? Se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por sobre encima de ellos. ¿Sabe lo que pasó? La gloria de Dios se fue de la presencia de Israel. Imagínate, ¿qué era lo más importante para el pueblo de Israel? Tener a Dios en medio. ¿Qué era lo más importante para Dios en ese momento? Estar en medio de su pueblo. Pero el pueblo en su rebelión, el pueblo en su pecado, el pueblo en su continuo alejarse de Dios y ver cómo mataban a los sacerdotes, a los profetas, cómo se alejaban de la ley de Dios, cómo seguían alabando a dioses ajenos, Dios decide alejarse de su pueblo. Dios decide alejarse completamente de Dios. Dios decide alejarse del pueblo que Él había escogido. ¿No te parece triste? ¿No te parece triste que de repente, después de haber disfrutado de la gloria de Dios, Dios decida alejarse completamente de ellos? ¿No te parece que eso es un fracaso? Es un fracaso. Es un fracaso terrible para el pueblo, para su gente,
para los sacerdotes. Imagínate, los sacerdotes no eran escuchados, los profetas no eran escuchados, la gente de Dios no era escuchada porque el pueblo decidió rebelarse en contra de Dios. Y eso era horrible, triste, doloroso, angustioso. Y la gloria de Dios se elevó por encima y se dirige a la puerta oriental. Un dato. Y esto posiblemente te lo voy a dar de tarea. Si te gusta leer la Biblia, si te gustan algunas perlas de la Biblia. ¿Sabías tú dónde Jesús, cuando entra a la ciudad de Jerusalén, en el día de Palmas, por qué puerta entró? Por la misma puerta por donde salió el Espíritu de Dios. Por la misma puerta que el Espíritu de Dios salió, por la misma puerta entró el Rey de Reyes, sentado arriba de un burro. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, le quería dar otra oportunidad a su pueblo. ¿Y sabes qué pasó con su pueblo? Le volvió a rechazar. Y volvió a salir montado en un burro por esa misma puerta. 2 veces salió del templo. Si gusta buscarlo, búscalo. La gloria de Dios volvió como un niño. Vea lo que dice la Biblia con respecto a esto. Mateo 2, versículos 10 al 11 dice: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lucas capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente: y he aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Y qué dice? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Saben algo? Cuando nace Cristo, habían pasado 520 años, escucha esto, 520 años aproximadamente desde que Dios salió de la gloria del templo hasta que volvió como un niño, pasaron 520 años. O sea, 520 años, en 520 años Dios no habitó con su pueblo. Dios no estaba allí y volvió como un niño. Y la gloria de Dios se presentó a los pastores. Y los pastores, cuando vieron tremendo espectáculo, dice que tuvieron miedo. Tuvieron miedo de la gloria de Dios. 520 años donde Dios no estuvo con su pueblo. 520 años donde simplemente vivieron una religión. En 520 años se fundaron las sinagogas, aparecieron los fariseos, los saduceos, los religiosos. ¿Sabes tú? Israel se llenó de religiosos. Se llenó de gente que hablaba de Dios, pero que no vivía a Dios, que no conocía a Dios, que no disfrutaba a Dios. Se llenó de gente religiosa. Querido, que no te pase eso. Que tu vida no sea una religión. Que tu vida sea un real vivir una vida con Cristo. Una vivencia diaria, una aventura diaria. Yo te invito a eso. ¿Sabes? Si nosotros diéramos el 10% de nuestro tiempo a Dios, diariamente tendríamos que dedicarle a Dios, ¿cuántas horas? 2 horas con 40 minutos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él realmente? Con suerte la oración para comer
y que sea rápido porque tenemos hambre. Con suerte un pequeño devocional, cortito, cortito. A veces ni eso. Invertimos acá 1 hora y media a la semana. Si tú te das cuenta, nosotros empezamos a las 12 y nos vamos a las 1:30, 1:40. Si me paso 1:45, ya algunos me están mirando feo. ¿Qué pasa, pastor? Ya te pasaste. Por si acaso, después tenemos Santa Cena. Quédate. Pero a veces, ¿qué es más importante? El partido de fútbol que viene en camino. No tengo idea quién está jugando hoy día, pero la cena, el almuerzo, las compras, el shopping. ¿Qué es más importante? ¿Invertimos realmente el tiempo que Dios pide para nosotros? No. No. No lo hacemos. Simplemente porque nosotros olvidamos a Dios. Ahora, la gloria de Dios se manifestó en el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17 dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz que decía de los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. ¿Sabes tú? La gloria de Dios se manifestó cuando Él se bautizó. Dice que la gloria de Dios estaba como una paloma. No dice que era la gloria de Dios, el Espíritu Santo era la paloma, no. Era como una paloma. Segundo, la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y tercero, Cristo allí en las aguas del bautismo. La gloria de Dios se manifestó ahí. Y sabes, Juan y los que estaban alrededor lo vieron. La gloria de Dios se manifestó en ese momento tan hermoso, porque a los 30 años el Señor Jesucristo se bautizó. Y no se bautizó por el mensaje de Juan que decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No. Él se bautizó no porque era un pecador. Él se bautizó porque iba a empezar su ministerio a los 30 años. Iba a empezarlo. Y el sello para ese momento era su bautismo. Era presentarse a la sociedad como aquel que fue encomendado por Dios para la obra de la redención, del perdón. Y eso es lo que tenía que hacer. La gloria de Dios se manifestó ahí. La gloria de Dios se manifestó en la transfiguración. Dice Mateo 17, 1 al 7, dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Nótese. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Y hablando con él, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Una nube de luz los cubrió y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo yo complacencia. A él, ¿qué dice? Oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y ¿qué? No temáis. Te quiero llevar a esto. Una de las primeras enseñanzas que puedo aprender acá es que los discípulos tenían espíritu latino. ¿Cómo es eso? Hagamos 3 enramadas y hagamos fiesta. ¿Ah? Hagamos fiesta.
Eso es lo que eran las enramadas. Era un lugar para hacer fiesta. ¿Saben lo que querían los discípulos? Querían llamar a la gente para que vieran a Moisés, para que vieran a Elías, para que vieran a Jesús transfigurado. Eso era el propósito de la enramada. Era hacer una fiesta. Ellos se sorprendieron. Pero dice que la gloria de Dios estuvo allí en su transfiguración. Estuvo la gloria de Dios allí. Pero dice que en medio de la gloria de Dios, en medio de la transfiguración, dicen que ellos escuchaban una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice que al oír esto, dice, los discípulos que dice, se cayeron, se turbaron, cayeron al piso con terrible susto, terrible. Te quiero contar algo que me pasó este fin de semana. El día sábado en la madrugada llegué a mi casa a las 2 de la madrugada, después de haber manejado un camión a Detroit, de volver 2 de la mañana. Me levanté a las 5 de la mañana, 5:30, para ir al funeral de la hermana Rosa Zamudio, o sea, dormí 3 horas y media. Cuando me levanto, agarro una frazada porque dije en algún momento quiero dormir algo, así que me voy a llevar mi frazada regalona. La puse, voy a abrir el carro, la puerta de mi garage. Adivinen qué veo. Me habían entrado a robar. Se había metido gente a robar al garage. ¿Saben por qué me di cuenta? Porque la puerta del carro estaba abierta. El carro estaba completamente... abrieron la cajuela, abrieron un montón de cosas, estaba todo ahí desordenado, el carro de mi esposa igual. Llego ahí y yo lo que hago, valientemente, arranco para adelante, pongo la llave, coloco las alarmas, desperté a medio mundo. ¿Qué pasó? ¡No entraron a robar! ¿Sabes lo que sentí? Miedo. Miedo a lo desconocido. Imagínate los discípulos. Escucharon la voz de Dios y dice que tuvieron ¿qué? Miedo. Dice que cayeron al suelo. Pero aquí está la parte más hermosa y te la quiero leer. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, y ¿qué más dijo? No temáis. No temáis. ¿Te imaginas tú que Cristo vio a los discípulos, vio a Pedro, vio a Jacob y a Juan llorando de temor, llorando de miedo, llorando y angustiados por lo que habían escuchado? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! Y caen al suelo y lloran, pensando que en algún momento iba a caer un rayo del cielo y lo iba a exterminar porque escucharon la voz de Dios. Pero en medio del miedo, ¿quién estaba? Jesús. Parte de la gloria de Dios era Jesús. Y Jesús dice que los tocó, los acarició, posiblemente. Posiblemente les dijo, muchachos, hey, muchachos, levántense. No tengan miedo. ¿Quieres que te diga algo? Cuando estés en la angustia más terrible, recuerda que siempre vas a poder contar con la persona de Cristo, que te va a decir, levántate, no tengas miedo, levántate, por favor, no sigas tenebroso. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo esta última semana por lo que está pasando en el mundo? ¿Saben qué? Muchos dicen, se acerca la recesión, se nos viene la economía abajo. ¿Sabe que muchos están sufriendo? ¿Te puedo decirte algo? No le temas a la recesión. No le temas a eso. Témele a la desesperanza que muchos tienen y no conocen a Cristo, y que si mueren hoy van a pasar su eternidad en el infierno.
¿Sabes que yo amo las recesiones? Porque se llena la iglesia. Cuando hay recesión se llena la iglesia. No, es que no hay jale, pastor. Ella está el domingo acá. ¿Sabes que los que son nacidos acá dicen, se nos viene una recesión, se nos va a acabar el mundo? Nosotros los latinos estamos acostumbrados a las recesiones. ¿O no? Estamos acostumbrados, si hay que comer solamente tortilla y frijoles, vamos a comer tortilla y frijoles. Si no hay que ir al restaurante, vamos a dejar de ir al restaurante. Si no podemos salir de vacaciones, no podemos salir de vacaciones y nos vamos a quedar ahí y no vamos a temer porque nosotros estamos hechos de otra forma. Estamos acostumbrados al sufrimiento. Somos hijos del rigor. ¿O no? ¿O no te acuerdas cómo saliste de tu pueblo? Con una mano acá y la otra acá. Y a veces saliste así, con las dos manos así. ¿De qué te preocupa? En medio de la tribulación, en medio del miedo, en medio de la desesperanza, siempre va a estar Cristo que te va a tocar con su mano y te va a decir, levántate, no tengas miedo. Amén. ¿Podemos confiar en eso? La gloria de Dios. A mí me anima a pensar en eso. La gloria de Dios en medio de la muerte de Cristo. ¿Sabes que la gloria de Dios también estuvo ahí? Dice Mateo 27, 50 al 53, dice así, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has entregado? En ese momento, dice la Biblia, entregó el Espíritu. Él no murió, a Él no lo mataron. Él entregó voluntariamente su vida por amor a ti. Eso que nunca lo dudes. Entregó voluntariamente su vida. Y dijo, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Imagínate, el templo gigante se partió de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. ¿Sabe qué? La gloria de Dios se manifestó en ese momento. Se rasgó el templo, se rasgaron las piedras, muertos resucitaron, caminaron, fueron a contar las buenas nuevas. ¿Sabe qué es lo que es eso? Es el poder de la gloria de Dios aún en su muerte. Porque el poder de Dios es eterno, es poderoso, es grande. Ayer cuando estábamos enterrando a nuestra hermana Rosa y la estaban depositando, yo coloqué una flor en su cajón. Y le dije, nos vemos pronto, más allá del sol. Porque los que morimos y creemos en Cristo sabemos que hay una vida después de la muerte. Y esa vida se llama vida eterna. Y esa vida es única, maravillosa y sin dolor. Sin dolor. La gloria de Dios se manifestó en la muerte de Cristo. La gloria de Dios se manifestó en medio de la muerte de un mártir. El primer mártir de la iglesia se llamó Esteban. Y dice la Biblia, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, dice así, puesto los ojos en el cielo, que dice que vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba sentado a la diestra y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está ¿dónde? Sentado a la diestra. Sentado a la diestra de Dios. Dice que Esteban lo estaban apedreando. Esteban estaba arrodillado. Esteban estaba arrodillado y habían sacerdotes judíos
que detestaban a Cristo, detestaban a Dios, detestaban a la persona más importante, al Salvador del mundo, y estaban con piedras. Y en ese momento, cuando comienzan a tirar de las piedras, este hombre alzó sus manos al cielo, miró hacia arriba, y él dijo: veo la gloria de Dios. Pero no solamente vio la gloria de Dios, sino que vio al Cristo, al cual había sido crucificado, muerto y resucitado, sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe algo? Me encantaría, y esto te lo digo muy en forma personal, morir como murió este hombre. Que en mis últimos momentos de vida, antes de cerrar los ojos, pueda ver esa imagen de la gloria de Dios allí, donde Dios me va a estar esperando con su Hijo. Qué lindo sería morir pensando que en ese momento yo estoy viendo a quien me salvó. No estoy pidiendo morirme ahora, pero qué hermoso sería. Tememos a la muerte, pero la muerte ya fue vencida. Tememos al dolor, pero el dolor en el cielo ya no existirá. Posiblemente mucha gente va a llorar tu partida o mi partida. Posiblemente no. Pero quiero decirte esto. Más allá del sol hay una eternidad. Y más allá del sol, la gloria de Dios la vamos a poder disfrutar. Amén. ¿Te acuerdas que te hablé de que la gloria de Dios estuvo en un monte? ¿Te acuerdas que te hablé que la gloria de Dios estuvo en un tabernáculo? Luego estuvo en un templo. Luego estuvo en el nacimiento de Cristo. Luego estuvo en su bautismo. Luego estuvo en la transfiguración. Luego estuvo en su muerte. Y ahora en la vida de Esteban. Quiero ir más pequeñito. La gloria de Dios en tu vida. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y escucha esto, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La gloria de Dios descendió para estar ¿dónde? En mi vida. Ya no se necesita un templo para habitar. Ya no necesita un tabernáculo para mostrar su gloria. Simplemente la gloria de Dios hoy en día, dice, está en mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo viviendo en mi persona. Cristo siendo parte de mi persona. Hoy en día yo llevo a Cristo a cualquier lugar. Hoy llevo a Cristo hacia mi familia, hacia mis amigos, en mi trabajo. Yo llevo a Cristo. No lo llevo en una cruz o en un crucifijo. No lo llevo en un rosario. No lo llevo en nada de eso. Ahora es Cristo, la misma gloria de Dios en mi vida. ¿No te parece impactante? Cuando lee las Escrituras, cuando habla acerca del monte Sinaí, es algo maravilloso. Pero ya no está ahí. Ya no está. Él está en mi vida. Para concluir lo que le dije anteriormente,
La gloria de Dios se manifestó en diferentes lugares, un monte, un tabernáculo, un templo, un pesebre, en el bautismo de Cristo, aún en su muerte. Hoy la gloria de Dios se manifiesta en tu vida y en mi vida. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Nótese. Además, la Biblia declara que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que buscamos? La pregunta es ser más como Cristo. Esto buscamos en nuestra relación con Dios, ya que Cristo es la mayor revelación en nuestras vidas. La mayor revelación de Dios en nuestras vidas es Cristo. Ya no necesitas, y escucha bien esto, ya no necesitas un templo, pero necesitas venir al templo. Ya no necesitas un monte, no, ni un tabernáculo, porque Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en tu vida, quiero invitarte a esto. Vive como Cristo. Aprende a vivir como Él. Aprende en sus escrituras. Por favor, léelo. Lee este libro, conócelo. Mira, yo tengo un app en mi celular, Bible Gateway. 3 capítulos diarios y vas a leer la Biblia en un año. Busca la forma de conocer a Dios. Escucha a Dios. Conócele a Dios de esta forma maravillosa. Invierte tiempo con Dios. Si no lo haces, tu mente jamás va a cambiar. Jamás vas a ser compasivo. ¿Sabes? Hoy día en la mañana le leía a los hermanos un versículo acerca de la compasión, de la misericordia. Y dice lo siguiente, preguntando acerca de lo que Dios, o sea, lo que Cristo hizo, que llamó a Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos, un traidor de los judíos, lo llama para que sea su discípulo. ¿Y saben lo que dice? Dice que lo juzgaron los judíos y los fariseos. Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y con pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues ya aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes que la iglesia es el hospital de los pecadores? No es la morgue de los pecadores, es el hospital. Aquí es donde necesitas tú poder conocer a Cristo. Este es el lugar donde nosotros impartimos misericordia. Aprendamos a ser misericordiosos, cariñosos, amorosos. Aprendamos a ser como Cristo. Aprendamos a vivir a Cristo. Aprendamos. ¿Sabes? Yo estoy harto de la gente religiosa. Estoy harto de los religiosos que juzgan, critican, prohíben. Busca tú en la Biblia donde Jesucristo criticó, juzgó. A los únicos que criticó y juzgó fueron a los religiosos. Cuando la mujer adúltera fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, no le dijo, prostituta, vete de aquí. Que tus pecados te condenen. ¿Sabes lo que le dijo? ¿Y dónde están los que te acusan? Hija, ve y no peques más. Ve y no peques más. A un Judas que lo estaba traicionando, en el último momento le dice, amigo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Enferma a los religiosos. Enferma. Y que la iglesia del refugio no sea una iglesia religiosa, sino de gente que ama a Dios, que ama a las personas y que muestre a Cristo. Escuchen esto, muestre a Cristo como la excelencia de todo. Amén. Eso es lo más importante. Eso es lo más hermoso. Así que yo te invito a eso.
Que la gloria de Dios pueda estar en tu vida. Vive a Cristo, conoce a Cristo, ama a Cristo y vas a amar de una forma muy fácil a las personas. Amén.